Estamos de regreso y seguimos conversando con el doctor Frank Aristi. Él es abogado especialista en seguridad social. Él nos estaba explicando antes de la pausa comercial cómo funciona el pago de la pensión por vejez y sobrevivencia que está instituida en el sistema dominicano de seguridad social. Correcto, sí, mira. Como le comentaba, la pensión por discapacidad es financiada con el 0.95% del salario. Es decir, la ley establece, como yo le dije, una cotización en materia de pensiones. La ley se le llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. ¿Por qué se llama así? Porque la ley contempla pensiones por vejez, pensiones por discapacidad y pensión de sobrevivencia. Pero cuando yo le hable del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, le estoy hablando de las pensiones. Pues mira, la ley contempla la pensión por discapacidad y la pensión de sobrevivencia. Como le comentaba, la pensión por discapacidad puede ser parcial o total, la discapacidad. Si es parcial, el trabajador tiene derecho a una pensión equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, o fracción. Yo digo fracción, la ley dice fracción, porque para tener derecho a la pensión por discapacidad, que es bueno que la población lo sepa, el trabajador no se requiere periodo previo de cotización, como la pensión por vejez. Sí. Basta con que el trabajador haya cotizado un mes para la seguridad social. Vamos a suponer que un trabajador empezó a laborar en el mes de agosto y ahora en el mes de septiembre sufre una discapacidad permanente para el trabajo. Ya ese trabajador tiene derecho a una pensión. O igual. No importa el tiempo que haya cotizado. Exactamente. Y de igual manera, si el trabajador empezó a trabajar en agosto y fallece en septiembre, el cónyuge y los hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Pero eso no lo sabe la mayoría de la población, doctor. Exactamente. Entonces, oye, te decía que la pensión por discapacidad parcial es equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años o fracción. Reitero, cuando digo fracción, si nada más tenía 2 meses laborando, es el 30% del promedio de los salarios de los 2 meses que tenía laborando. Pero si la discapacidad es total, como yo le decía ahorita, se considera discapacidad total cuando la lesión sufrida por el trabajador reduce en un 67% o más su capacidad productiva. 67% de su capacidad productiva. En ese caso, el trabajador tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Ustedes ven que es una pensión de reparto, vamos a decir así, no depende de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de capitalización individual. Entonces, la ley también contempla una pensión de sobrevivencia. Si el trabajador fallece, como lo decía ahorita, el cónyuge y los hijos menores de 21 años tienen derecho a una pensión de sobrevivencia, que en ese caso es igual que la pensión por discapacidad, el mismo monto, el 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Es decir, si un trabajador fallece, el cónyuge y los hijos tienen derecho, vamos a suponer que el trabajador tenía un salario de 100,000 pesos y falleció el trabajador. En ese caso, el cónyuge y los hijos menores de 21 años tienen derecho a una pensión de 60,000 pesos mensuales. Una cosa, 60,000. Una cosa, doctor, no tiene necesariamente el cónyuge o su compañero sentimental que estar casado legalmente con esa persona, porque tenemos esa equivocación. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, usted me desmentirá si no es así, como conocedor de las leyes, Sí. Tiene igual derecho el cónyuge que una persona que esté casada con papeles, con un abogado notario. Eso no hace la diferencia. Correctamente. La ley de seguridad social, donde quiera que habla del cónyuge, dice o compañero de vida. El compañero de vida también tiene derecho a la pensión de sobrevivencia, a todos los beneficios que establece la ley de seguridad social, el compañero de vida. Estamos hablando de lo que denominamos socialmente como unión consensual. O unión libre. Es decir, Exactamente. unión libre. Las personas que Exactamente. conviven, que son una pareja, pero que no están casados, que no han ido ante un juez civil o han ido por la iglesia. O sea, se juntaron y desearon convivir como pareja. Tienen los mismos derechos, porque ya hace tiempo que fue sentada jurisprudencia en ese sentido. Sí, La Suprema Corte la de Suprema Justicia. Corte de Justicia. Correctamente. Pues, Sí, siga ampliando. pues le decía, ya ustedes saben, la pensión por discapacidad y sobrevivencia se financia con el 0.95, con una prima del 0.95
de la cotización del seguro de vejez de discapacidad y sobrevivencia. Miren, la cotización es, como yo le dije, 9.97. Oiga cómo se dispersa, la tesorería dispersa eso todos los meses, puntualmente. Los días 15 de cada mes, la tesorería de la Seguridad Social le envía a la AFP el 8.40% del salario de cada trabajador. El 8.40%. Le envía a la AFP para que se lo remita a la compañía de seguro el 0.95%, que es para financiar el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Ustedes ven que tienen destinos diferentes. Claro, claro. Hay también un 0.07 que es para las operaciones de la Superintendencia de Pensiones, las operaciones administrativas, porque la Superintendencia de Pensiones no recibe dinero del presupuesto general de la nación. Claro. Hay un 0.1% que es para financiar las operaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, y hay un 0.05% que es para financiar las operaciones de la vida. Así que se distribuye, esa dispersión tiene que hacerla todos los meses la Tesorería de la Seguridad Social a esas diferentes instituciones, tal como lo establece la ley. El aspecto relativo a la cobertura de los servicios médicos, de las consultas, los servicios profesionales, de los medicamentos, los procedimientos, los análisis, las pruebas de laboratorio, los procedimientos de imágenes, por ejemplo, que son elevadísimos aquí en nuestro país, y la mayoría de los seguros cubren muy pocos de esos procedimientos. ¿Cómo nos vamos a hacer? ¿Cómo podemos lograr en el marco de una reforma a la ley para que haya mayores beneficios para los afiliados? Mira, cuando tú dices los seguros, en primer lugar debemos diferenciar las compañías de seguros de las ARS. Las compañías de seguros son habilitadas, supervisadas, fiscalizadas y auditadas por la Superintendencia de Seguros. Mientras que las administradoras de riesgo de salud son supervisadas, habilitadas, fiscalizadas y auditadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Que es la CISALRIL. Que es la CISALRIL, exactamente. Ahí es bueno hacer esa distinción. Lamentablemente, hay compañías de seguros que venden seguro de salud y también las ARS venden seguro de salud. Pero déjenme decirle que desde el año, ustedes saben que yo estuve en el sistema dominicano de seguridad social desde el 1 de junio del 2003, de marzo del 2003, José, tú que estuviste para esa fecha, hasta el 5 de abril del año 2021, 19 años, 18 años y algunos meses. Entonces, como le decía, este es un sistema de seguridad social donde se establecen 3 seguros obligatorios: el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, seguro familiar de salud y seguro de riesgos laborales. ¿Cuál fue la pregunta que tú referiste? ¿Cómo funciona el tema de los servicios médicos? Okay. Por ejemplo, La cobertura. El afiliado sí, exactamente. tiene que pagar una diferencia por una consulta especializada, tiene que pagar también por los medicamentos. Cuando te indican 4 o 5 medicamentos, generalmente el seguro nunca cubre el medicamento más otra caro. cosa, José Tomás, para complementar esa pregunta y que la aborde el doctor junto también, cuando vamos a consultas especializadas, se supone que el seguro médico que yo pago me cubre un 80% de esa consulta. Sin embargo, cuando tú vas a un laboratorio, ciertamente no te cobran el 20% restante, porque se supone que la aseguradora te está cubriendo el 80%. Te cobran la mitad y a veces más de la mitad. Entonces, ¿quién regula eso? Sí, mira, es necesario aclarar que la ley establece un plan básico de salud. Ese plan básico de salud, dice la ley, que el sistema dominicano de seguridad social garantizará a toda la población dominicana un plan básico de salud, independientemente del régimen financiero que pertenezca. Pero eso no sirve para nada, el plan básico. El plan básico no cubre nada. Exactamente, pero te quiero decir, José, que a veces la gente se queja porque la ARS no le cubren un procedimiento o no le cubren una cirugía. Pero la función de las ARS, eso es preciso aclararlo, es administrar el riesgo, de la cobertura, de la provisión, de la cobertura del plan básico de salud, mediante un pago per cápita establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un catálogo de prestaciones del plan básico de salud, un catálogo, donde están
todos los procedimientos y todos los servicios que cubre el Plan Básico de Salud. Si a un afiliado le indican un procedimiento o una cirugía que no está en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, la ARS no tiene la obligación de cubrirlo. Eso es importante aclararlo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, José, es necesario aumentar la cobertura del Plan Básico de Salud, el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Pero, ¿qué sucede? Oigan, ¿cuál es un problema serio? Esto es un problema de dinero. Oigan, dicen que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Actualmente, el costo del Plan Básico de Salud son 1.683 pesos con 22 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Como yo le dije ahorita, miren, el Seguro Familiar de Salud tiene una tasa de cotización de 10.13. Eso es independientemente de la tasa de cotización en materia de pensiones. Eso es independiente. 10.13. De ese 10.13, el 3.04 lo paga el trabajador, se lo descuenta el empleador de su salario. Y el 7.09 lo paga el empleador de sus propios recursos. Ahora, de ese 10.13, hay un 9.58 del salario, el 9.58%, que va a una cuenta de la tesorería de la Seguridad Social, que se llama Cuidado de la Salud de las Personas. Ese 9.58, la ley lo estableció para la cobertura del Plan Básico de Salud, para financiar el Plan Básico de Salud, el 9.58. Si un trabajador gana 10,000 pesos, todos los meses va a esa cuenta de la tesorería de la Seguridad Social 958 pesos. Si un trabajador gana 100,000 pesos, todos los meses ese trabajador y el empleador contribuyen para financiar el Plan Básico de Salud con 9,580 pesos. Eso a esa cuenta de la tesorería que se llama Cuidado de la Salud de la Persona. Es un fondo de reparto, digamos, un fondo común. Y de ahí la tesorería tiene que pagarle a las ARS todos los meses la prima del Plan Básico de Salud. Nosotros en Seguridad Social le llamamos costo per cápita, costo por afiliado, costo por cabeza. La tesorería tiene que pagarle a las ARS todos los meses 1.683 pesos con 22 centavos. Actualmente esa es la prima del Plan Básico de Salud. Es el costo per cápita del Plan Básico de Salud. Pero usted ve cómo que funciona el sistema. Los empleadores y trabajadores pagan a la tesorería y la tesorería le paga a la ARS el costo per cápita del Plan Básico de Salud, aprobado por el Consejo. Quien somete el costo per cápita del Plan Básico de Salud al Consejo es la Superintendencia de Salud y Laboral, quien lo costea. Quien costea el Plan Básico de Salud, el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud, quien lo costea, quien determina la prima, quien determina el costo per cápita, es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero tiene que someter la propuesta al Consejo y el Consejo la aprueba. Por ejemplo, si, como tú bien decías, José, la población quiere un Plan Básico de Salud que lo cubra todo, pero el problema es que tiene un costo per cápita, tiene un costo. Actualmente, como le dije, es 1.683,22. Si al catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud le agregamos una cirugía, eso tiene que ir a la CISARRIL, para la CISARRIL costear el costo de esa cirugía. ¿Cuánto va a haber que pagarle de prima a las ARS para que administren el riesgo de la cobertura de esa cirugía a todos sus afiliados que la requieran? ¿Entiende? Esto se maneja como un seguro. Es la administración de un riesgo en base a una prima. Por ejemplo, yo he observado que mucha gente dice, inclusive yo fui al Congreso varias veces, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, porque senadores y diputados sometieron proyectos de ley para que si un afiliado no consume, en ese tiempo era 8,000 pesos, ahora son 12,000 pesos la cobertura de medicamentos ambulatorios. Los afiliados tienen derecho actualmente a una cobertura de 12,000 pesos anual de medicamento ambulatorio. Entonces yo fui varias veces al Congreso en representación de la CISARRIL a raíz de varias propuestas que sometieron diputados y senadores para que si un afiliado no consume
los 12,000 pesos, en ese tiempo era 8,000 pesos, Sí. y originalmente eran 3,000. ¿Ustedes se cuentan Sí, con 3.500 Primero eran eran en un 3.000. principio, Ajá. 3.000. 3,000. Eran 3,000. Sí. Para que si el afiliado no consume los 3,000 o los 8,000 o ahora los 12,000, que se acumulara. Que sea acumulativo. Eso es no saber de seguros. A las ARS, la tesorería, el sistema, no le da 8,000 pesos para que se lo dé al afiliado. A las ARS lo que le dan es una prima del costo per cápita del plan básico de salud, que es 1.683,22, eso incluye la cobertura de los medicamentos. De esos 1.683,22, se le paga a la ARS 127 pesos para que administren el riesgo de darle la cobertura de los 12,000 pesos de medicamento a los afiliados que los requieren. Porque, les repito, es un seguro. Por ejemplo, si usted tiene un vehículo y usted asegura su vehículo, un seguro full, en 2 millones de pesos, y usted pagó, te puedo decir que ahora mismo anda por los 120,000 pesos una prima, la prima. Para tú asegurar un vehículo en 2.500.000, anda por alrededor de 120,000 pesos la prima. Un seguro full, 2.500.000, tú tienes tu vehículo asegurado. Si tú no tuviste un accidente en este año, tú no puedes pretender que el próximo año usted tenga, que se le acumule, es decir, que en vez de 2.500.000, Tenga 5. que tenga 5 millones. Porque de eso se trata los seguros. Los seguros administran riesgo. Por eso lo que se paga es una prima. Claro. Yo no le di 2.500.000 pesos a la compañía de seguro. Yo lo que le di fue 120,000 para que me administre ese riesgo. Con la diferencia de que si tú, por ejemplo, tuviste alguna colisión, algún accidente y tuviste que recurrir al seguro, eso te sube el precio de la prima para el año venidero. Exactamente. Entonces vamos a hablar en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a hablar entonces de cómo funciona el poder de veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, un tema que ha sido ampliamente debatido. Volvemos después de la pausa.